delitos leves y delitos de injurias y calumnias que prescriben al año. Según nuestro Código Penal, en el artículo 614, dice que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo que causen la muerte a una persona nunca prescribirán. Esto está muy bien, pero haciendo una reflexión, la reflexión que creo que cualquier persona con dos dedos de frente siempre haría, nos estaríamos preguntando por qué, si el dolor, si la pena, si la falta de un ser querido nunca prescribe, si las lesiones y las secuelas de una mujer, una niña, un menor violados nunca prescriben, ¿por qué se le perdona al sujeto que ha hecho eso de forma consciente, que ha emanado de él toda la maldad que puede infligir a una persona? Se le permite el perdón de sus pecados y que se vaya de rositas. A mí me da inmensamente pena cuando veo en otros países que 70 años, 80 años después, se siguen descubriendo e investigando ciertos crímenes, o que aunque hayan pasado 40 o 50 años, si el autor de esos crímenes sigue vivo, se le lleva ante los tribunales, se le lleva a la cárcel y los últimos años de su miserable vida los pasa encerrado y pensando día tras día por qué hizo aquella maldad a un ser inocente. Soy de los que piensan y abogan día a día porque necesitamos cambiar la ley del menor, porque necesitamos cambiar el Código Penal, porque necesitamos que se cambien tantísimas cosas para que los inocentes y las víctimas vean que el Estado, que los poderes están con ellos y no con los asesinos, violadores, pederastas y criminales. Espero que algún día este buenismo estúpido e irracional que tenemos instaurada en esta sociedad a día de hoy abra los ojos de una vez y sepamos con quién tenemos que estar. Porque en estos casos solo hay dos bandos. El de las víctimas, que es el bueno, y el de los asesinos y monstruos, que es el malo. Pero, como suelo decir, ¿qué sé yo de esto? Si soy un simple divulgador de crímenes y sucesos. Dicho todo esto, vamos con la crónica negra de la semana. Empezamos. Y hablando de cómo se trata y de cómo se hacen las cosas en otros lugares, especialmente en Estados Unidos, si recordáis, en este programa hemos tratado en varias ocasiones la desaparición de la ciudadana norteamericana de origen colombiano, Ana María Kenecevich, la cual parece ser que desapareció en extrañas circunstancias en Madrid hace unos meses. Hace unas semanas os contábamos que su ya ex marido, un sujeto de origen serbio, había sido detenido en el aeropuerto de Miami como principal sospechoso de la desaparición forzosa de esta mujer. Hace unos días, el FBI, esta famosa agencia estadounidense, desplazaba a varios de sus miembros a España para iniciar la búsqueda del cadáver de esta mujer. Pues bien, según nos cuenta la prensa, la Policía Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, de Estados Unidos, buscan desde el pasado jueves en las inmediaciones de la localidad soriana de Medinaceli el cuerpo de Ana María,
La colombiana estadounidense de 40 años, desaparecida en el mes de febrero, en Madrid, y cuyo marido ha sido arrestado por su supuesta implicación en los hechos. Fuentes policiales han señalado a la agencia EFE que están centrando la búsqueda en el entorno de Medinaceli, aunque no es el único lugar donde se sospechan que el marido podría haber desechado el cadáver de Ana María. El dispositivo está formado por los agentes de la Unidad de Guías Caninos y Grupo Especial de Operaciones, GEO, a quienes acompañan 7 agentes del FBI de las oficinas de Madrid y Florida, el estado estadounidense en el que residía la desaparecida antes de trasladarse a nuestro país. La investigación continúa abierta con el fin de encontrar vestigios y pruebas que puedan conducir a la localización de Ana María y se barajan múltiples pistas que apuntan a distintos escenarios, según ha informado la Policía Nacional en su cuenta de la red social X. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 9 de Madrid, a cargo de las pesquisas en España, autorizó a los 7 agentes estadounidenses a colaborar en la búsqueda durante el miércoles y jueves de la pasada semana. También, según indicaron fuentes jurídicas, les ha permitido que se rastreen datos mediante un sistema de localización de torres de datos y cobertura móvil muy similar al que usa la Policía Nacional. Ana María Kenecevich, de origen colombiano y nacionalidad estadounidense, desapareció el 2 de febrero en Madrid y no fue hasta 3 meses después, el 4 de mayo, cuando su marido, David Kenecevich, fue detenido en el aeropuerto de Miami. Aunque la Corte Federal de Florida, que investiga el caso en Estados Unidos, ha aplazado la audiencia formal de la lectura de cargos al próximo 3 de junio, la Fiscalía le acusa de apoderarse, confinar y secuestrar a su pareja, un delito que podría ser condenado a cadena perpetua. Según consta en un documento de la citada corte, el FBI considera que David se desplazó desde Belgrado hasta Madrid en un coche de alquiler al que le habría puesto una matrícula robada. Entró en el domicilio de su esposa, ocultando su rostro con un casco de moto, y salió de él con una maleta, que sospechan que podría contener el cadáver de la mujer y de la cual se deshizo mientras regresaba en su vehículo a la capital serbia. Ya lo hablamos en su momento cuando tratamos este caso de forma primigenia. Por las características del suceso y por la información que había trascendido, lo extraño de aquellos mensajes de móvil en los cuales la supuesta Ana María hablaba con su familia y amigas de que había conocido a una persona maravillosa y que iba a desaparecer unos días de la capital del reino, pues todo pensaba que era una coartada y que aquí había algo más. Por desgracia, tanto los investigadores españoles como los estadounidenses piensan que buscan ya un cadáver y solo deseamos y esperamos que para mitigar en medida de lo posible el sufrimiento a la víctima, a la familia de las víctimas, quería decir, pues encuentren cuanto antes el cuerpo de Ana María y le den sepultura para que pueda descansar en paz. Asimismo, también que si su exmarido es el culpable, caiga sobre él todo el peso de la ley y siendo Estados Unidos, seguro que va a pasar muchos años en prisión, si no toda su vida. Vamos con otra noticia que es dura de escribir. Lo suelo reiterar mucho, ¿cierto? Pero a mí las noticias que tienen que ver con menores y con ancianos me tocan la fibra. Y es que un encapuchado y muy violento contra 2 abuelas de 84 y 79 años a punta de cuchillo en Soses. Nos contaba la noticia que la mañana fue muy movida el pasado jueves en Soses, en el Segrià.
Un joven de 18 años ha estado por el pueblo atemorizando a varias personas y ha asaltado encapuchado con un cuchillo de cocina a dos ancianas, dos mujeres del pueblo de 84 y 79 años, que les ha enviado al hospital por las lesiones que han sufrido. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana, cuando el joven se presentaba en el pueblo y ha perseguido a la mujer de 84 años para robarle el bolso de las manos. Le ha tirado de las manos y le ha hecho caer al suelo, provocándole distintas lesiones. Poco tiempo más tarde, aún en la misma localidad, el joven asaltó a otra anciana de 79 años. La ha amenazado con el arma blanca y la mujer, que ha intentado evitar el robo, se ha intentado resistir, pero ha acabado cayendo al suelo, sufriendo también lesiones más graves que la primera. Ambas han tenido que ser trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova. Aunque no se teme por su vida, han quedado en observación. Después de recibir varios avisos al teléfono de emergencia 112, los Mossos d'Esquadra se han desplegado en Soses y han podido localizar al joven en la calle de Pompeu Fabra y ha sido detenido. Según han explicado fuentes de la investigación del caso, el joven, de solo 18 años y que ya acumula varios antecedentes, es de origen magrebí. Puede también estar relacionado con otros hechos que han sido denunciados en los últimos días en Lleida. El jueves por la noche pasó la noche en comisaría y se esperaba que el viernes fuese entregado a los juzgados de guardia por 2 robos con violencia. Los Mossos entregarán al juez el atestado y también el arma que se ha utilizado para amenazar a las 2 mujeres mayores, lo que parece ser un gran cuchillo de cocina. En Lleida, como en otros puntos de la comunidad catalana, como en Manresa, se han disparado en los últimos días los robos violentos como los de Soses. Este fin de semana, durante la Plec del Caragol, se han denunciado varios asaltos también violentos, tal como ha podido saber el medio elcaso.cat. Entre los autores, siempre personas del mismo perfil, según han explicado las víctimas de las unidades de investigación de la comisaría de la capital del Segrià. Es decir, estamos hablando de jóvenes que rondan la mayoría de edad, o incluso algunos los superan, de origen magrebí, que en estas zonas de Cataluña atentan contra la integridad y la seguridad de personas mayores a las cuales ven como unas víctimas fáciles de robar, y su perfil les encaja en la manera de poder fagocizar como buenos depredadores que son. Y de Cataluña nos vamos a Valencia. Esta noticia la narraba yo el jueves en Sucesos Criminales, y era sobre el hombre que había sido asesinado a disparos en plena calle en Alfafar. Hoy nos llega la noticia a través del diario Las Provincias de que la madre de este hombre afirma que le tendieron una emboscada. La mujer niega que su hijo fuese narcotraficante y el juez decreta prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza para el homicida. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, en funciones de guardia, el viernes acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que mató a otro de 2 disparos en la localidad de Alfafar. La madre de la víctima manifestó a un equipo de los servicios informativos de la televisión valenciana lo siguiente: solamente queremos justicia por lo legal. Soy su madre. Tengo mucho dolor, muchísimo dolor. Me han arrebatado lo que más quería en mi vida. La mujer negó que su hijo fuera un narcotraficante y dijo que lo traicionaron por motivos que no explicó. Le llamaron y se acercó, añadió la madre de la víctima sobre los momentos antes del crimen.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la causa está abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación por un delito de homicidio. Y el juez acordó inhibirse de las acusaciones en favor del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Catarroja, competente para proseguir con la investigación. El autor del crimen se acogió a su derecho de no declarar, tal y como hizo cuando fue detenido por la Guardia Civil. Las informaciones del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Alfafar identifican al homicida Iván N.M. de 29 años de edad, minutos después de que descerrajara 2 tiros por la espalda a Arturo C.C., de 46 años, en el barrio de San Jorge. El homicida acudió el pasado miércoles con su abogado al cuartel de Patrais para entregarse a la Guardia Civil. Tras ser detenido por los agentes del grupo de homicidios, el joven se acogió a su derecho a no declarar. Antes de que fuera encerrado en el calabozo, Iván dijo que era toxicómano y que consumía cocaína y heroína. El crimen tuvo lugar sobre las 6 de la tarde del pasado sábado en el barrio de San Jorge, en el límite de los municipios de entre Alfafar y Benetúser. Según las investigaciones, la víctima acudió a la vivienda donde residía Iván como ocupa. Discutieron en la calle y el violento joven le disparó con una escopeta de caza. La víctima quedó tendida en medio de la calzada tras recibir 2 tiros por la espalda y segundos después, el asesino intentó huir en una furgoneta, cuyo conductor no tiene ninguna implicación en los hechos. «Sácame de aquí», gritó Iván al hombre que iba al volante tras subir al vehículo por la puerta del copiloto. Cuando el conductor vio la escopeta, le dijo que bajara sin saber en ese momento que acababa de cometer un asesinato. Fueron momentos de gran tensión y nerviosismo, hasta que el homicida descendió de la furgoneta tras gritar al repartidor: «Me cago en tus muertos». Tras recibir el aviso de la policía que habían disparado a una persona, varias patrullas de la policía local y la Guardia Civil acudieron con urgencia al lugar. Tanto la víctima como el autor del crimen son de etnia gitana y ambos cuentan con un amplio historial delictivo, por lo que la Guardia Civil centró las primeras investigaciones en un ajuste de cuentas relacionados con algún asunto turbio. Si nos fijamos, son cada vez más los sucesos de esta índole. Llevamos semanas, llevamos meses narrando enfrentamientos entre distintos clanes, muchos de forma más o menos clara relacionados con el mundo de la droga, con el mundo del narcotráfico. La desgracia de todo esto no es la muerte de uno de ellos, que también, sino que en algún momento una de estas reyertas puedan ocasionar en un disparo perdido, en un momento de tensión, víctimas completamente inocentes, que no tengan absolutamente nada que ver y que solo pasaban por el lugar de los hechos. Y esta noticia me parece relevante para todos aquellos que sean seguidores del True Crime, sobre todo del True Crime patrio. Uno de los mayores monstruos de la historia criminal de este país es Joaquín Ferrándiz, el asesino de Castellón que mató a 5 mujeres durante años. Hoy lunes sale Ferrándiz, el matamujeres, en la colección Sin Ficción, un libro escrito por la periodista Cruz Morcillo que reconstruye los asesinatos de 5 mujeres con los protagonistas. Según aparece en el artículo, comienza diciendo en palabras de Ferrándiz: «No salía de noche a cazar, no era un depredador como me decían
incluso cuando repetía las pautas. Ya había podido tener muchas más oportunidades, incluso conocía chicas nuevas. Iba borracho, a lo mejor, y no pasó nada. Lo que hacía saltar esa tecla no lo sé. Yo quizás he llegado a conocerme un poco mejor a mí mismo a través de los psicólogos, pero si una persona te dice que tienes cáncer y otra una enfermedad de riñón, pues uno acaba un poco desorientado, porque a mí me han puesto como el rey de los psicópatas, y sin embargo, yo he hecho test y todo, y no me han dicho que sea un psicópata. Yo ya me había acostumbrado a decir que tengo que reconocer mi problema para superar que soy un psicópata, y luego me vienen y me dicen que no lo soy. Pero bueno, ¿qué cachondeo es este? Y por eso, cuando sale algo de mí en la tele, no lo veo, lo apago porque me pongo enfermo. Joaquín Ferrandiz llevaba 12 años encerrado en una celda. Había pasado por la cárcel de Castellón, después por la de Meco en Madrid, y su destino final era Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, una prisión diseñada en los años 80 con las medidas de seguridad más estrictas para albergar a etarras sanguinarios y asesinos despiadarios. Poco a poco fue acogiendo a los peores asesinos y violadores múltiples como Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, Tony King, autor de la muerte de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos en Piot, el asesino de La Baraja, José Bretón. Por Herrera también pasó Miguel Ricard, y sigue allí el pederasta de Ciudad Lineal, bueno, ya no, como sabéis, se ha trasladado a la de Jaén, Onanisex, depredador sexual de bebés. Joaquín seguía siendo el preso modélico de la primera vez, cuando lo condenaron por violar a María José. Pero todos sabían que era el asesino de 5 mujeres. Siempre estuvo en segundo grado. No se peleaba con otros internos ni tenía problemas con los funcionarios. Aún así, era consciente de que cumplía a pulso su condena. No creo que me den el 3er grado. Los medios de comunicación se echarían encima. Yo podría pedir permisos, pero soy el primero que no los pide. Es que es muy jodido. Si tuviera que depender de mí, alguien como yo estaría acojonado. Mi problema es subjetivo. El psicólogo puede dar su opinión, pero la seguridad del 100% no se ve. ¿Cómo lo hacemos entonces? En 2010, aceptó participar en un programa de la Universidad Camilo José Cela para la investigación de la criminología encaminada a la prevención delincuencial, que tomó como muestra 16 asesinos y violadores, entre ellos Ferrandiz. Durante varias sesiones lo entrevistaron y lo sometieron a cuestionarios los criminólogos Paco Pérez Avellán y Carmen Balfagón, además de la psicóloga. Los resultados nunca se hicieron públicos pese a su evidente interés. La larga conversación inédita es el retrato perfecto de la mente del depredador, aunque él lo niega. Lo primero que les soltó el preso fue que le daba repugnancia lo que salía de él por la tele. Eso es morbo, les dijo. Repasan toda su vida desde la infancia, de la carencia de su padre, que murió cuando él tenía 15 años, y al que define como ese gran desconocido. No lo he echado de menos, él estaba trabajando en el extranjero. No sé si eso me ha perjudicado. Para cometer un delito, no. También de la adolescencia, esa que plasmó en sus diarios, con sus primeros escarceos amorosos, y en las que sí le afectó la muerte del padre, porque tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar. Y de la madurez, cuando cometió su primer delito. Una de las cosas que cuenta del mundo se lo come a él. Lo que más recuerda de esa época son los fracasos amorosos. Dice Ferrandiz que tuvo una novia de 8 años y fue un tormento. La relación no funcionaba y quería que funcionara, pero ella no. De los 20 a los 25 años
Es la época crítica, la de los recuerdos más negativos. Me marcó negativamente. Ella siempre estaba más predispuesta que yo a romper. Yo tenía más paciencia, ella mucha mala leche. A veces hablábamos de futuro, pero a la más mínima discusión ella decía que cortábamos. Sabía que yo me acojonaba, me tenía cogido el tranquillo. Lo dejaba cuando volvíamos. Yo siempre llevaba la iniciativa de volver. La llamaba por teléfono, la regalaba un montón de flores, regalos. Estuvimos 8 años y al final ella cortó. Habla y habla de Beatriz, la que parece ser el amor de su vida, pero no mencionaba su nombre ni una sola vez. Cuando violó a María José, Beatriz ya no era su novia. Yo entré por primera vez en la cárcel, la primera vez, por así decirlo, se me cruzan los cables, que me cambia el chip, en 1989 y ataqué a una chica. Yo tenía 25 años y ya no salía con ella. Ella había cortado, pero al enterarse de que estaba en la cárcel volvió conmigo y estuvimos 3 años más. Venía a verme, vis a vis y todo, pero luego se volvió a cansar y ya lo dejó definitivamente. Las preguntas que tienen que ver con sus recuerdos más íntimos, los positivos y los negativos, giran en torno a esa mujer. Les habla de sentirse querido y dice que es lo que más echa de menos. El amor de pareja, más que la libertad, también que lo nubla la amargura de ese fin abrupto. Me hizo mucho daño, me hizo sentir muy mal. El hombre que le quitó la vida a 5 mujeres se ablanda con su propio mal de amores. Fue un cacao. Poco puedo decir positivo de aquella época. Lo único positivo es que yo siempre he estado trabajando. En la cárcel tenía los mejores destinos. Luego, cuando salí en 3er grado, me dieron trabajo mis vecinos. Siempre me han alabado porque he cumplido como trabajador. Tenía 25 años cuando violó a María José. Nada de su trayectoria anterior anticipó la espiral de muerte que vendría después. Jamás había delinquido. Le preguntaron por qué y qué le llevó a hacerlo. Estaba como amargado. Siempre lo he hablado con los psicólogos, que me han tratado bien. ¿Lo hiciste porque sí? ¿Insisten? Esa es la pregunta del millón, contesta. ¿No recuerdas qué te dispara? A lo mejor es ese sentimiento de amargura que me hace explorar de repente, pero eso es una sugerencia mía. No me gusta echar la culpa a nadie, quizás la amargura o un defecto en mí de nacimiento que yo tengo, no lo sé, qué es lo que explotó en aquel momento. Estaba bien de dinero, bien considerado, el defecto está en mí, no en mi entorno, ni laboral, ni familiar, ni de amistades, no lo sé. Si los que están en mi alrededor no tienen la culpa, el culpable soy yo. ¿Por qué me explotó en ese momento la bomba? Eso lo tendrán que decir los psicólogos. Fernández atribuyó a un cóctel de pequeñas cosas que le hicieron explotar en ese momento. Fue de repente. 10 minutos antes no se me habría pasado por la cabeza que yo le iba a hacer daño a nadie. El mayor problema fue no reconocer que yo tenía ese pronto, ese defecto, porque yo dije que era inocente. Si hubiese podido ayudar en aquel momento, si hubiese reconocido mi culpabilidad, quizás ahora no estaría aquí. Habían pasado más de 20 años cuando al final reconoció que era culpable de la violación de María José, esa joven, doble víctima, que sufrió el escarnio de quien la llamaron mentirosa, aprovechada y mil desatinos más. Yo tengo voluntad, creo que sí. Mi mayor defecto es que me lo llevo a delinquir. El defecto, con la etiqueta de que se le quiere poner, eso es lo que me llevó a la cárcel. Hasta aquí la crónica negra de esta semana. Vamos con el caso.